Puerto Rico está haciendo noticia y no exactamente por una buena razón. Por las protestas en las calles, por la deuda que lo ha llevado a la bancarrota y por el reciente referendo en el que la mayoría de los puertorriqueños estuvo a favor de convertirse en Estado de Estados Unidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Ingrid, esto es AJ Plus Español y hoy voy a hablar sobre por qué Puerto Rico no es un estado más de los Estados Unidos, sobre cómo esto lo ha llevado a endeudarse tanto y de lo que los puertorriqueños quieren a futuro. En cuanto a la crisis de deuda que ha salido en las noticias, su origen se remonta a principios del siglo XX y empeoró en 2006, cuando el gobierno de Estados Unidos le puso fin a los incentivos para las compañías americanas, en especial las farmacéuticas. Tras cortar el beneficio, muchas compañías se fueron de la isla y la economía de Puerto Rico entró en una recesión. Y en el intento de cubrir el déficit, el gobierno puertorriqueño comenzó a endeudarse y a gastar más de lo que estaba recibiendo en impuestos. Eventualmente, esos préstamos y gastos dieron lugar a una deuda de 74,000 millones de dólares y más de 40,000 millones de dólares en pasivos de pensiones. ¿El resultado? El índice de desempleo en un territorio con más de 3.5 millones de personas es del 12%. Lo que ha forzado a muchos puertorriqueños a mudarse a Estados Unidos. A esto se suma que debido a su estatus como territorio, Puerto Rico no podía declararse en bancarrota. Fue hasta el 2016 que el Congreso pasó una ley que le permite buscar protección por bancarrota en un tribunal federal. El 11 de junio, los puertorriqueños votaron a favor de la anexión a Estados Unidos en un referendo no vinculante. Pero para entender qué significa esto, empecemos con lo básico. Puerto Rico se ubica justo aquí. Es un conjunto de islas hermosas en el Caribe. Y tras casi 400 años de dominio español, los puertorriqueños consiguieron su propio gobierno autonómico en 1897 con la Carta Autonómica. Un año después llegaron los estadounidenses. Y durante la guerra hispano-estadounidense de casi 4 meses, Estados Unidos salió victorioso. En Puerto Rico cambiaron el sistema de educación. Declararon el inglés como lengua oficial y reemplazaron el peso por el dólar. En 1917, los puertorriqueños recibieron la ciudadanía estadounidense a pesar de seguir siendo un territorio y no un estado. Puerto Rico servía como un activo militar importante para los estadounidenses. Con más soldados y bases militares, las islas tenían un gran valor estratégico, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En 1952, el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva constitución que hará de Puerto Rico un estado libre asociado, pero eso no contentó a los puertorriqueños independentistas, que querían la independencia total y que la Carta Autonómica se reconociera y se respetara. La resistencia fue violenta y en las siguientes décadas hubo varios atentados por parte de los independentistas. Y aunque la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico no ha sido fácil, en los últimos 10 años se ha complicado todavía más. Puerto Rico es lo que se conoce como un territorio autónomo no incorporado, es decir, se gobierna a sí mismo y no es un estado americano. Ahora, a pesar de que los puertorriqueños tienen la ciudadanía, si viven en Puerto Rico no pueden votar en una elección presidencial de Estados Unidos. Y aunque tienen un representante del Congreso, no tienen voto. Estamos hablando del mismo Congreso que tiene jurisdicción total sobre su territorio. Puerto Rico ha tenido varios referendos no vinculantes en cuanto a su futuro, incluyendo uno en 2012 en el que la mayoría de los que votaron lo hicieron en contra del status quo, es decir, en contra de permanecer como un territorio. La mayoría también votó a favor de ser un estado de Estados Unidos y solo 5.5% votó por la independencia. A pesar de que el tema de apoyar a que Puerto Rico sea un estado fue parte de la plataforma republicana en 2016, no está en los intereses de Estados Unidos que Puerto Rico cambie su estatus.